Sí, sí. Eugenia, Mariana. Ahí vamos. Grabando, ahí está. Sabrina. Bueno, llegó Sabrina, dale. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Estamos aquí en otro encuentro de Datos Suba. ¿Cómo le va, profesor Alejandro Pisitelli? Muy bien, profesora Halpern, me va muy bien. Hoy fue un día muy bonito, hacía frío. Me levanté temprano, fui a jugar al tenis a las 8 de la mañana con 4 grados. Te aviso, que hacía 4 grados. Pero usted está del tomate. ¿Se puede jugar al tenis en la provincia de Buenos Aires en este momento? Sí, se puede, se puede. El amigo Kichi me dijo que sí, lo llamé anoche, le pregunté, Kichi, ¿se puede jugar al tenis? Y me dijo que sí. Bueno, muy bien. Y la pregunta del millón, ¿ganó o perdió? No, porque tuve una clase con el profesor. Esa es hora de profesores, eso es. Y usted está como tiene, le tiran ball, así está en el proceso. Sí, vos. Ball. ¿No? Sí, me tiran la bola ahí, pero me saqué, se hace calor ahora. Bueno, en un día, mirá, justamente, todo el mundo hoy habló de qué, de los protocolos y no de las escuelas, sino de River. ¿Qué va a pasar con River? Jugará con 10 jugadores la Conmebol, los protocolos y ser humano. Sí. ¿Qué pasó finalmente? No, me gustó, porque a River se le contagiaron 20 jugadores y se quedó sin arquero. Entonces va a tener que jugar con un jugador menos porque no tiene más. Porque el genial podían haber inscrito 50, pero el genial entrenador que tienen decidió que inscribía nada más que a 30 y se le contagiaron 20, le quedaron 10, y entonces le falta un jugador y le falta un arquero. Bueno. ¿Y por qué van a jugar? Porque si no juegan, tienen que ser sanciones gravísimas, económicas, y lo sacan de la Copa. Entonces es como que, viste, nada, ponete en la cancha, que te hagan 100 goles y ya está bien, igual no importa, porque cumpliste con el reglamento. Protocolo. Claro, con el reglamento. No, con protocolo no cumpliste. No, bueno, no se sabe. Bueno, de eso, entonces... es parte de la clase de hoy. Pero escúcheme, profesor, ¿será un buen ancestro el señor Gallardo? El señor, no sé, hay que preguntar al señor Onofrio, que es el que manda ahí, y que negoció todo eso. Y también habría que preguntar al señor presidente, que con 35.000 contagios supuestos hoy y 750 muertos, dice al fútbol que siga. Toda esa cifra, estoy realmente en una burbuja. Estuve metida en una escuela y no supe qué pasó afuera. Ese es el número que dan hoy, pero si te acordás que ayer dieron 29.000 y pico, pero de los cuales 5.000 eran de Formosa, que se los perdieron no se sabe dónde, ¿viste? Había 5.600 contagiados de Formosa, que no se saben dónde se perdieron, y aparecieron ayer. Entonces no sabés, ¿viste? Porque se pierden, aparecen, van, vienen. Bueno, qué terrible. Bueno. Alta precisión. Alto guiso, perdonen mis digresiones. 15 pesos alto guiso. Es un meme muy feo, muy antiguo, muy peyorativo también. Bueno, vamos a hablar hoy, es nuestra clase 18, increíble, ya estamos a 3 clases de finalizar, a 3 semanas de finalizar este cuatrimestre, porque también vienen las presentaciones de nuestros estudiantes. Acá nos están diciendo de que por suerte somos mayores de edad, así que bueno, vamos a ver, Gianfranco, si vamos a ser buenos ancestros, de eso se trata. Vamos a ir presentando, espero poder hacerlo en forma correcta para que podamos, por ahí entramos y salimos por si viene alguien más a compartir nuestra conversación, ¿vale? ¿Sí? Por ahí voy y vengo. Bueno, veamos qué nos depara el destino. Esta es una clase, como siempre, que va conversando y va hablando el texto de... ¿Cómo le decís el apellido este? Krasnik, es difícil, porque se escribe K-R-Z-N-A, o sea que sería algo así como Krasnarik. Krasnarik, ¿ves? Digámosle Krasnarik. Espera que estoy admitiendo a alguien. Ay, no admitir, espera que... ¿Querés que te pase yo la cosa? Ay, sí. O me pasás a mí, yo te admito. ¿Qué preferís?
Presentalo vos, así vamos, porque Yo te así lo voy yo puedo, pasando. Bueno, claro, así podemos ir a ver, déjame compartiendo. ver, a ver si te lo puedo Mientras, pasar. mientras Pero no le sé. hacemos una pregunta a Thais. Thais, vos, ¿tu familia qué origen tiene? Em, Mi familia somos judíos de varios Ajá, países, Ashkenazí, más que nada. Ashkenazí, me imaginé por el apellido. Bien, Sí. me imaginé porque sí, por eso te pregunté. Gracias, Thais. ¿Podrás, Ale, o si no voy, entro y Ah, salgo? wait. Pones Parece presentar ahora. presentar una Yo, ventana. A ver si yo puedo presentar una ventana. ves que me siguen diciendo Déjame ver. Tintín. Select window screen. No, a ver, déjame ver, no sé, porque esto es medio chino. A ver, Claro, vos tenés tu configuración. Ya vamos a comenzar, vamos a no, hablar estamos entrando, mientras tanto, estamos entrando en la unidad 3, ¿sí? Estamos ingresando a un texto bastante interesante, con muchas aperturas, con muchas derivas, que va no te, revisando. no te lo puedo compartir, no puedo subirlo yo porque no sé qué del Bueno, Firefox y no sé qué historia. Así bueno, que, vamos en a ir todo caso, ¿sabes entonces. qué? Pasame, a ver si podés pasarme el No, cohost porque para que. soy hostea, soy huergo, por eso, y la armé Ah, ok, del huergo. ok, No te dale, preocupes, adelante entonces. Dale, entro y salgo, no pasa nada, dale. y vamos conversando. Bueno, como les veníamos diciendo, señalando, hoy es nuestra clase 18, nuestro encuentro 18, y el sentido de este encuentro 18 tiene que ver, con esta frase de Shakespeare: somos del mismo material de que se tejen los sueños, nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Entonces, en realidad no me acordaba mucho de esta frase, pero me acordaba de otra muy linda, que la señaló un autor argentino que es Jorge Luis Borges, que Borges decía algo así como: soñar es la actividad estética más antigua. Y entonces somos el mismo material en el que se tejen los sueños, y soñar es la actividad, o soñar es la actividad estética más antigua. Esto tiene que ver con qué, con que nosotros, el resto del texto de Krasny, este resumen, esta introducción que nos hizo Alejandro y Julio en este texto que ustedes tienen colgado en el sitio de recursos, nos invita a cómo planear el futuro en términos de incertidumbre. Cuando yo lo leí, después vi la charla TED que les colgamos, eh, en relación a cómo se constituye, cómo se organiza un buen ancestro, quién es un buen ancestro, y cómo planeamos el futuro en términos de incertidumbre, que la incertidumbre, Ale, la venimos conversando desde que comenzamos la materia, cómo proyectamos, ¿sí?, en el medio de la pandemia, cómo hipotetizamos un mañana, cómo pensamos un mañana. Esto lo venimos trabajando desde Inerarity, desde que hace más o menos 2 meses que venimos conversando esto, ¿no, Ale? Sí, de hecho, el sábado, en La Nación, salió una entrevista larga, muy larga, que le hicieron a Inerarity. Debe ser uno de los Sí, primeros textos de él así populares, ¿no? Porque él publica siempre en El País, en La Vanguardia. Y sí, acá estabas mostrando una slide muy adelante, ¿eh? estoy mostrando acá, ahora. Muy bien. Acá, por eso. Entonces, esta cuestión de vivir en incertidumbre no es algo que se diga ahora, porque primero, para los argentinos, esto siempre fue así. Por lo menos en los últimos 30, 40, 50 años fue así, ¿no? Ustedes son muy chicos y no conocen el redoble de tambores y de clarines, pero cuando había golpes militares cada 10 años que se veían venir, y de repente apareció un día y apareció una marcha militar y había un comunicado este es el comunicado número tal, de qué sé yo, del gobierno, porque hasta ahora las cosas no funcionaron, entonces la Junta Militar tomó el poder, qué sé yo. Esto lo hacían cada 10 años. Entonces, por suerte, desde el 84 ya pasaron prácticamente 4 décadas, así que el 99% de ustedes seguramente, digo por si hay una persona más grande que está cursando, pero si no, ninguno de ustedes seguramente tiene documento que esté por los 30 y pico de millones, deben estar más arriba.
Y nosotros sí estábamos muy acostumbrados a estas incertidumbres y a estas días y vueltas, pero lo que estamos viendo ahora es diferente. Lo que estamos viendo ahora es algo, primero que es universal. Sí. Lo perdimos. También, ¿no? Había toda esta cuestión, digamos, de contagios. Había décadas democráticas y décadas militarizadas. Pero esto que estamos viendo ahora es universal. Otro dato importante para la incertidumbre, porque a veces parece que fuera menos, pero también puede ser más, son toda esta cuestión de los medios que tenemos ahora instantáneos, todas estas plataformas sociales, toda esta hipermediatización, ¿no? Estamos en la segunda pantalla, en la tercera pantalla, en la cuarta pantalla, prendemos la televisión y nos aparecen las cifras de los muertos, ponemos la televisión y nos aparecen noticias sobre el pasaporte sanitario en Europa, vemos cualquier noticia, la gente que se va a Ucrania, a Miami, los escándalos, las peleas, lo del Trinidad de ayer, lo de Constitución de la semana pasada. O sea, es toda una cuestión que no solamente lleva a cierta intoxicación. Pero esto no es una infoxicación. Esto tiene que ver mucho más con una cosa que comentaba Estela recién de no future, de cuándo termina esto. Porque hoy veía dos fotos que vi hoy que eran increíbles. Una se la mandé a Estela, eran unos nenes que estaban jugando en la Franja de Gaza, que le habían destruido completamente el edificio, y ven a los chicos saliendo con unos juguetes, con unos muñequitos, dos hermanitos, ¿no? Que salen muy contentos con unos, y a la izquierda un edificio derrumbado de ellos, un desastre total, ¿no? Una cosa así catastrófica. Decir, bueno, pero ¿qué es esto, no? Y otra foto es en un pub en Inglaterra, que se juntan 5, 6, 8 personas y que están tomando cervezas felicísimos, sin barbijo, porque Inglaterra es uno de los pocos países que casi tiene inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo nosotros es estos contrastes. Pues es una incertidumbre que vale para todos, pero vale menos para algunos que para otros. Es una incertidumbre que es como un serrucho, ¿no? Acá no sé quién fantaseó en el verano que se había pasado todo y que no iba a haber segunda ola, ¿no? Sí. Y de lo que vemos ahora es un caso terrible porque no nos preparamos, no imaginamos, no supimos, etc. Entonces, frente a todo, entre triste, se pone cabizbajo, se pone confundido, más con todo el tema económico acá, ¿no? Y toda esta cuestión de la inflación y qué sé yo. Y de repente aparece un tipo como este, que es un australiano, pero que tiene un nombre seguramente balcánico, debe ser de familia croata o debe ser de familia de Yugoslavia, que nos viene con un libro que se llama Los Buenos Ancestros, y donde nos plantea básicamente es, miren, si siguen mirándose el higo, si siguen siendo cronocentristas, si siguen pensando que lo único que importa es lo que va a pasar mañana, estamos fritos. Porque nosotros lo que necesitamos es ampliar el horizonte de la mirada y plantearnos que yo no me acuerdo qué número de generación somos nosotros, pero si tomás generaciones de 25 años, el número convencional, tenés 4 generaciones en un siglo y tenés 40 en un milenio y tenés 80 en 2 milenios, quiere decir que de Cristo hasta hoy pasaron 80 generaciones, ¿no? Y uno dice, bueno, pero eso es mucho poco. No se podés ni imaginar, porque no contamos en generaciones nosotros. Solo te contamos en mi papá, mi abuelo y tal vez un bisabuelo y mi 5 generaciones nada más. Entonces el tipo dice, miren que el mundo se creó, por lo menos el mundo civilizado, el mundo urbano, el mundo de las ciudades y el mundo de la agricultura, que vienen juntos, ¿no? Ciudades y agricultura. Este mundo tiene unos 10.000 años. Quiere decir que nosotros estamos barriendo una cosa por 100 generaciones y tenemos que pensar que el mundo no se termina en la generación que viene, no debería, que tiene que durar 4 generaciones más, son 100 años más, 40 generaciones más, son 1000 años más, y el tipo dice, no, tenemos que pensar en 10.000 años para adelante. ¿Qué? Es imposible. Sí. Yo no sé qué va a pasar la semana que viene, no sé si va a haber elecciones, que las paso. Dice, no, si siguen pensando así, están fritos. Porque nosotros lo que tenemos que asegurar es civilización que dure tanto, por lo menos, como la que vivimos nosotros, que fueron 10.000 años para atrás. Entonces tenemos que pensar en lo que ellos llaman el long now, el presente de largo plazo.
o la Big History, ¿no? La historia de largo plazo humana, 10.000 años para atrás, 10.000 años para adelante. Y entonces, ¿qué hacemos con la incertidumbre y con todo eso? Bueno, habrá que procesarla, pero es como que hay que jugar en varias canchas al mismo tiempo. En la cancha del corto plazo, en la cancha del mediano plazo y en la cancha del largo plazo. Y tenemos para cada uno de nos mostrando cómo hay gente que está pensando en estas cosas y que está operando en esta dirección. No es simplemente decir, che, tenemos que vivir muchas generaciones y que el mundo siga, sino qué tenemos que hacer para que el mundo siga y qué no tenemos que hacer para que el mundo siga. Y en ese sentido, todo lo que dijo Innerarity, todo lo que dijo Latour, todas las cosas que ustedes fueron viendo, etcétera, contribuyen, pero ahora viene más el momento de los ingenieros y los diseñadores del futuro. Estela. Sí, bueno, esta obsesión por el progreso perpetuo que vos señalabas, también esta obsesión por el aquí y ahora, ¿no? ¿Cómo resolvemos el aquí y el ahora? Pero lo común que por ahí yo encontraba en Krasnik es justamente esta frase, ¿no? Siempre, no importa lo epocal, no importa el andamiaje, no importa el modo de producción, las relaciones materiales, siempre hay un sueño. ¿Sí? Y nuestra pequeña vida cotidiana está rodeada de sueños y el sueño te lleva hacia otro escenario y al escenario, básicamente al escenario del futuro y al pensar en el largo plazo. Y por eso también yo lo vinculaba, cuando lo leía, a Borges, ¿no? Esta cuestión recursiva, el sendero de los jardines que se bifurcan, ¿no? Este soñar, esta estética, que es una estética ancestral, en donde te proyecta hacia un no tiempo, ¿no? Porque el sueño no tiene una temporalidad. Y entonces por eso me pareció una buena entrada para este texto, ¿no? Para ir comprendiendo un poco cómo posicionarnos. ¿Te parece seguir avanzando? Dale. Bueno, esto a mí me impactó mucho. En la Fundación PROA, hace un no tiempo, había una muestra que se llamó el Manifiesto Rosenfeld, en donde la cara del manifiesto, en realidad lo que a mí me gustaría que ustedes conozcan del manifiesto es por qué implica un manifiesto y desde cuándo existen los manifiestos, ¿no? Los manifiestos son como propuestas, son como declamas, son como organizaciones conceptuales de cómo pensar el mundo y cómo pensar los sujetos dentro de ese mundo, pero pensar las relaciones, pensar los medios, pensar y elaborar una filosofía. Alejandro, cuando presenta todo el tiempo lo que implica la Bauhaus, el movimiento italiano, el movimiento del 30, del vanguardista, está trayendo muchísimas cosas. Y acá Rosenfeld hizo una presentación, hizo una propuesta. También ustedes tienen la película que se llama justamente Manifiesto de Rosenfeld, en donde la articuladora, el nexo, ¿sí?, de las diferentes propuestas que él va a hacer es esta actriz que es Cate Blanchett. Y en una de las pantallas, ¿sí?, aquí representa, fue bastante interesante ver cómo se grabó este manifiesto. Este manifiesto, Ale, ¿sabías que se grabó en Berlín? Hay una parte del manifiesto que se grabó en la biblioteca, ahí en una de las bibliotecas de la universidad. ¿Cómo era que se llamaba la universidad esta que está en el centro de ciudad? Si estuviese acá María me lo diría. Tiene este nombre, Humboldt. En la biblioteca Humboldt. La Alexander von Humboldt, sí. Sí. Y lo interesante de la biblioteca es que en vez de biblioteca, la convierte en un centro como si fuese una bolsa, en un centro de negocios. Esa es una de las presentaciones. Son varias pantallas, son varias narraciones, cada narración, cada manifiesto en sí, cada voz, cuenta un pedazo o como una apuesta política. En este caso, la voz era, en esta pantalla, era Cate Blanchett siendo maestra. Y una de las cosas que alega a chiquitos de 6 años, 7, y una de las cosas que les dice a los chicos, ¿sí?, y les hace repetir, dice, nada es original, ¿no? Roben en donde sea que resuene con inspiración o alimente
su imaginación. Y en realidad lo que está haciendo aquí Rosenfeld, este cineasta, este artista, es trabajar una idea de Jim Jarmusch, que también es otro cineasta que, bueno, dice, bueno, esta idea de nada es original, siempre hubo una idea anterior, es bien borgiana la frase, ¿no? Siempre hubo un primer momento, pero ese primer momento siempre estuvo rodeado de un otro. Los sueños, las conversaciones, la arquitectura, los puentes, recién lo que Alejandro decía, el tiempo, esta categoría del tiempo, el reloj está vinculado con la revolución industrial, pero antes del reloj, ¿qué existían? Existían los tiempos eclesiásticos, el mundo configurado por un tiempo más, para nosotros más denso, más cargado de referentes de certezas diferentes al nuestro, de otros criterios de verdad, de la vida, en realidad de la realización de la vida en una etapa posterior. Entonces, en este manifiesto Rosenfeld me pareció muy potente la idea de nada es original, roben, sueñen, inspírense en las ideas del otro, porque los otros también nos inspiran y también nos llevan hacia otros lugares. Esta idea que empieza a ser, si quieren, una gran cinta de Moebius y al mismo tiempo en un lugar sin fin, ¿no? La pintura también va a ser un elemento que Rosenfeld va a trabajar. Si pueden, les vamos a dejar el link del corto que hay en YouTube de Lucian Rosenfeld, en donde este manifiesto y la particularidad de Cate Blanchett representando en este Berlín diferentes mujeres que me parecía como muy potente, ¿no? Una mujer que trabaja en el medio de una central atómica y se mete en el corazón de la central atómica, una mujer que trabaja con residuos, ¿sí? Y su única tarea es operar una especie de pala que lleva los residuos de un tanque a otro, y esa es su única tarea, y maneja una moto en una barriada de las afueras de Berlín, y en realidad está sola y con su hijo intenta sobrevivir, ¿no? Y una mujer que es periodista, una mujer que representa a un artista del movimiento Fluxus. Es muy llamativo estas instantáneas que va trabajando Rosenfeld en este manifiesto, que son como declaraciones, voces de diferentes generaciones, ¿no? Y ustedes me dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, Estela? ¿Cómo lo pego? ¿Cómo lo junto con esta idea de los buenos ancestros? Bueno, justamente es, ¿qué ideas vamos a dejar? ¿Qué posibilidades, qué ventanas vamos a abrir a aquellos que nos van a seguir, ¿no? ¿Qué mundo les vamos a dejar? En este sentido, Rosenfeld trabaja la categoría, hace seis distinciones, y una se llama humildad temporal profunda, ¿no? Somos un clic. Bueno, en ese somos un clic nos damos cuenta que somos lo que soñamos, y al mismo tiempo que la originalidad es, como lo dije también creo que en el encuentro pasado, ser original es no ser original. Esta humildad temporal está trastocando. Ale, ¿te gustó? ¿La fuiste a ver, la muestra esta de proa? Fue hace mucho. Esta es una foto mía. ¿Estás ahí o hablo con la nada misma? Que había sacado el coso. No, tenía varias cosas para decir. Bueno, ahí les pusimos en el chat un montón de cosas. Primero les pusimos el manifiesto Rosenfeld, la exhibición de proa. En ese link está contado, es una entrevista que le hacen a Rosenfeld, súper sofisticada la entrevista, y donde él cuenta cómo hicieron la película, ¿no? Y los roles de Cate Blanchett y todo. Después el tráiler de la película tienen ahí. Más abajo tienen la película completa, con subtítulos en castellano, en el sitio lalulula.tv, que está completa la película subtitulada ahí, ¿no? Y en el medio aparece Austin Kleon, que es un artista, que tiene justamente un libro que se llama Robar como un artista, que está en castellano, y que ahí tiene todos estos principios de cómo roba un artista, ¿no? Y entonces, todo esto resuena con dos cuestiones que son importantes para nosotros.
Una es todo el tema este del software libre, el remix, es algo que trabajamos mucho en la cátedra hace 10 años. Hay un sitio que se llama Everything is a Remix, que es una cosa increíble que muestra cómo una serie como Star Wars está calcada de un montón de otras películas anteriores, y ponen el lugar al lado ponen la escena original y cómo George Lucas la actualizó, y cómo la copió y cómo la mejoró en esta idea de Nothing is Original, ¿no? Y la otra cosa que tiene mucho que ver con esto, que es más de fondo, es lo que llamamos el paréntesis de Gutenberg. Y el paréntesis de Gutenberg tiene que ver con la imprenta, y tiene que ver con el texto que está fijo, y tiene que ver con el derecho de autor, y tiene que ver con la propiedad, y tiene que ver con esta idea, las ideas son mías, ¿no? Del que las acuñó y de que las puso en el libro, y entonces a él se le ocurrió y a nadie más se le ocurrió. Y sabemos que no funciona así la cosa. Todo lo dicho es dicho por alguien, y nosotros somos hablados por toda la gente con la que leímos, hablamos. Sí, como Cuando ustedes ven un Velocineta agradecimiento, no Borges. le voy a decir le agradezco a este, a este, a este. Sí, le agradezco a todos estos y le agradezco millones más, que si le tengo que agradecer a todos, primero que no sé ni quiénes son, porque a lo mejor hablé con el barrendero, o hablé con la chica del café y me tiró una onda y una cosa, y todo eso yo lo voy resignificando y lo voy puliendo y lo voy estetizando, ¿no? Pero lo que está diciendo la tesis del paréntesis de Gutenberg, que es muy interesante, es que esta idea que tenemos nosotros de la creatividad y también de la propiedad y también de la originalidad, todas estas cosas, es una idea muy reciente que tiene 400 años, no existía antes. Antes no había autores, lo que había era siempre una autoría colectiva. Antes no había libros en el sentido, antes quiere decir 1500, ¿no? Para atrás. No se escribían libros como hoy, que vos los podés poner fácilmente, o por lo menos hasta hace poco, en un estante de una biblioteca, y decir, este es de química, este es de biología, este es una novela, este es un poema, y está todo bien clasificado y bien cuadriculado, etcétera, etcétera. Antes los libros eran palimpsestos. Newton, que es probablemente el científico más importante de la historia, era mago, era economista, era masón, era un tipo que tenía 20.000 sombreros, como los sombreros de Bono, tenía un montón de sombreros. Y el tipo jugaba a 20 puntas. O sea, no es que decía, no, yo estoy inventando la ciencia moderna, yo mato a Aristóteles, ahora la que se mueve es la Tierra, yo cambio el sistema geocéntrico por el heliocéntrico y cambio todo, y entonces mi cabeza es clarísima y yo solo tengo que ver con lo racional, con lo puro y con lo objetivo. Para nada, dice Nicolás da Vinci. Sí, eran magos y eran científicos, no existían esas categorías separadas que tenemos ahora, y hay más separadas, más separadas, más separadas. Entonces lo que estamos viendo en este momento, y eso tiene mucho que ver Internet, la nueva oralidad, tiene que ver el copy-paste, Martín habla de los polímatas, Martín Rudel. Todo esto lo que tiene que ver es con una segunda oralidad. Hubo una primera oralidad anterior a la imprenta, anterior a la escritura, que duró miles y miles de años, porque la escritura es un invento también bastante reciente. La gente habló y se comunicó primero con gestos y señales y después con lenguaje de doble articulación durante decenas de miles de años. ¿Qué sé yo? El primer humano tiene 50.000 años, tiene 35.000 años. Primero pintó, ojo, primero pintaron y después escribieron, pero imágenes. Y por eso el primer idioma es pictográfico, es una recombinación de esas imágenes para poder comunicarse. Ideogramas, pictografías, códices, como en la América precolombina. Y después sí, aparece, piensen que en Grecia la escritura recién aparece en el año 400 antes de Cristo. Y ya Grecia había pasado por el siglo de oro de Pericles era anterior a la escritura del siglo de oro de Pericles. Entonces, la escritura es una cosa bastante tardía, bastante reciente. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? La desaparición de la escritura, no. Lo que estamos viendo es su convivencia con nuevas formas de oralidad. Cuando estamos hablando acá de los podcasts, cuando estamos hablando del renacimiento de la radio, cuando estamos hablando de edición casera, cuando estamos hablando de un montón de nuevas experiencias que tienen que ver con el sonido y con el audio y el sonido fueron tremendamente importantes en la historia de la humanidad. Lo que estamos viendo ahora es cómo y fue colonizado por la escritura durante 400 años. Y ahora de repente vuelve a emanciparse.
Pero ¿por qué nos interesa eso? Nos interesa porque tiene que ver con que esta idea de la propiedad, ¿no? Esto, porque Estela pone ahí, dice, nada es original, roben de donde sea que resuene con mi inspiración o alimente su imaginación. Es difícil robar cuando la información te la guardan, te la encapsulan, está protegida, hay un solo ejemplar en la facultad de un libro. ¿Y qué viene? Viene Internet y te dice no hay más originales. Te dice se puede copiar todo técnicamente, todo es copiable, todo es reproducible. Cada uno puede tener todos los libros del mundo si quiere. Yo tengo una biblioteca gigantesca, no sé, de 6, 7 mil libros, pero tengo acá mi iPad y en mi iPad ya tengo como 2.200 libros y los libros de la iPad son todos libros mucho más recientes y son libros nuevos y los libros que tienen que ver con todo lo que estamos haciendo en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos está mostrando, entonces, es que tenemos que empezar a ver cómo se puede repartir la originalidad. Y estas tecnologías de la web, de Internet, de lo digital, de la reproducción mecánica amplificada, ¿no? Porque eso, Benjamin hablaba de eso. Te iba a decir eso. La reproducción mecánica, sí, pero esta es una reproducción mecánica aumentada. Sí, bueno, y donde, si querés, Groys y su planteo sobre la obra original y la pérdida, exacto. Bueno, el aura, ¿no? ¿Dónde está el aura? Sí, el aura está dale, en cada, pero... el aura está en cada resignificación que hace el sujeto. Fíjate que detrás de Kate hay una pizarra electrónica, es a propósito que está ahí, o sea, copiarlo y llévatelo, ¿no? Bajátelo, copialo, compartilo, haz lo que quieras. Me pareció genial cuando lo vi. No, fascinante la película. Sí. Es muy buena. Avancemos. Sí, esta es otra muestra, porque uno se nutre. Yo lo que queremos invitar a ustedes es que cuando tengan la posibilidad, y ahora a través de Internet, recorran y disfruten de artistas que lo que hacen es representar el mundo de otra manera, ¿no? Contarles historias, pero con otros formatos. Por ejemplo, esta es una artista que se llama Ingo Punter. Esta muestra, esta es la foto de una muestra, y esta muestra estuvo en la Fundación Telefónica, ahí en la Plaza Vicente López, se llama así, ¿no? Fundación Telefónica de la Plaza Vicente López, ahí en el barrio de Recoleta, y era una muestra espectacular porque acá se llama Word Processor la muestra, ¿no? Entonces, ¿cuántas tierras hay? ¿Cuántos relatos de nosotros hay? Me hace acordar una viñeta, ¿se dice así? ¿Viñeta, Ale? ¿Cómo digo? Una cuadradito de Tonucci, ¿te acordás de Tonucci? Este educador italiano, bueno, sí, una viñeta de Tonucci que habla de los niños en la escuela. Entonces dice, vos ves la viñeta, imagínate una hoja dividido como ahora estamos en cuadraditos, y en un cuadradito es el mismo pibe, pero para la profesora de biología. Entonces, así, re loco. El mismo chico para la profesora de matemáticas, re peinadito. El mismo chico y pone, o sea, cada uno va representando y va haciendo en función de los roles y va imaginando al otro y lo que el otro también le resignifica y le devuelve. Bueno, me parece, se lo voy a postear esta viñeta de Tonucci, de el mismo sujeto en relación y en vínculo con otros adultos en el contexto escolar. Acá lo que hace Gunther en esta muestra, que fue hermosa, preciosa, pero que la pueden ver por web, es un proyecto que se visualiza información a través de globos terráqueos, ¿no? Y tenía un montón de temas, más de 400 sobre información. Entonces vos acá verías, Exxon, cómo impactó y derrama el petróleo, otra sobre conflictos mundiales, otro era sobre, justamente, esta roja relataba sobre problemáticas ambientales. Entonces, cada globo era un código y cada globo era una historia, ¿no? Y lo que yo me daba cuenta cuando yo en ese momento fue con mi hijo menor, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué tantas formas de representar el mundo? Porque hay tantos fragmentos para contar, ¿no? Y cada globo íbamos mirando los datos, porque esto abajo tenía una matriz de visualización y a qué remitía. Fui con él también a ver una muestra que se llama, no sé si te acordás de unos que se hizo en el Palais de Glas, que era un grano de arroz,
Uno con un grano de arroz iba representando también el mundo, iba representando acontecimientos. Había, en función de pilitas de granos, era cuántos cuántos combatientes argentinos estuvieron en Malvinas. Entonces ponían una simple hoja, ponía una hoja con las Islas Malvinas, cuántos combatientes argentinos hubo y cuántos combatientes ingleses hubo. Entonces uno veía que ahí la escala generaba el fenómeno. Y entonces, ¿cuántas tierras hay? ¿Cuántos relatos de nosotros mismos podemos desarrollar? Y en esto, como cuántas tierras hay, ¿cómo nos proyectamos en cada una de esas tierras? ¿Cuántos granos vamos a hacer? Como decía Alejandro en el inicio, ¿cómo seremos nosotros? Y a Krasnik lo dice, ¿cuántos millones seremos en el 2200 de personas? Ahora somos 6.7. Bueno, ¿cuántos seremos dentro de 100, 200 años? ¿Habrá espacio para todos? ¿Cómo será la forma de distribución de la riqueza? ¿Cómo será la forma de acumulación? ¿Cómo será el vínculo con el otro? ¿Será a través de medios electrónicos? ¿Habremos vuelto hacia atrás y estaremos, como diría Jerry Talcott, vinculándonos con la app humana? Ese es el libro nuevo. ¿Lo leíste, Ale? Es re lindo el libro nuevo de Jerry Talcott. Te dice, los diarios de la empatía, sí. El diario de la empatía, que te dice que la mejor app es cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros se vincula con el otro y resignifica con el otro, y en función de los diarios de empatía que vamos desarrollando en nuestro cotidiano con las personas que nos rodean, somos la mejor interfaz para poder crecer. Me pareció como súper interesante, es un gran resumen horrible del nuevo libro de Jerry Tarkle, pero me conecta mucho con estas ideas de Krasnik, ¿no? De cómo proyectamos estas visiones de mundo hacia adelante, ¿no? En este long now y en este aquí ahora, que no nos sirve con esta obsesión de, bueno, tengo que conectarme con mi realidad, tengo que sobrevivir, ¿no? Hoy a los docentes nos llegó un mail muy interesante que decía lo siguiente: usted es del grupo 1, que es el grupo que nosotros consideramos prioritario. Ajá, dije yo. Pero usted tiene menos de 55. Ajá, dije yo. Por lo tanto, usted tiene que esperar. Entonces, para ser vacunado. Entonces yo pensaba, ¿cómo impacta este mensaje en el otro? Sos prioritario, pero no tanto. Entonces, ¿cómo te proyectan el aquí ahora? ¿Cómo te proyectan tu accionar cotidiano? Este mensaje desde lo político. Me pareció como muy interesante para poder proyectarnos y para ver cómo un ejemplo tan simple como un mail, uno puede organizar y establecer un estado de ánimo para poder levantarse mañana y venir y dar clases, por ejemplo, en una escuela. Entonces, ¿cuántas tierras hay? ¿No? ¿Cuántos futuros hay? ¿Cuántas proyecciones hay? Esta es una manera también de ver cuántas tierras hay. Miren la diferencia. Esta es lo mismo. Yo estaba en Colombia, en el Museo de Antioquía, y esto es un registro de las diferentes sustratos, ¿sí? En forma de tierra, ¿sí? Sustratos de Colombia. Me pareció riquísimo. Nunca había pensado un pueblo en relación a su tierra. Sí, me decía, Estela, qué tarada. Sí, lo pensé, pero nunca lo viví tan fuertemente, ¿no? Una geografía tan diversa, mar, montañas, Amazonia, o sea, selva, lugares impenetrables, lugares de explotación. Miren la riqueza. ¿Cuántas tierras hay? ¿Cuántas proyecciones tengo posibles? Acá con una matriz súper tecnológica, con una base de datos, y aquí con algo tan simple, que era traer, abajo había un gráfico, y iba contando la Tierra, de dónde era y por qué tenía esta conformación. Me pareció hermoso. ¿No te parece hermoso esto? Me pareció hermoso este lugar. Sí. Está en el museo, ¿no? Medio raro. Digo, acá, vos lo pasaste rápido, pero es muy importante el tema de la escala crea el fenómeno, ¿no? Sí. Y de cómo miramos las cosas o qué herramientas tenemos. Sabemos que somos muy analfabetos visuales. Si bien las infografías y la visualización de información
dejaron mucho, porque antes existían, pero lo podían hacer solamente los dibujantes, lo podían hacer expertos o arquitectos, del Photoshop, aparece el Illustrator, aparece el CAD-CAM y todas estas herramientas. Bueno, esto empieza a socializarse un poco, ¿no? Y después aparece la gente que es experta en lo que se llama visualcy, o sea, lo que es, así como tenemos literacy, que es el alfabetismo, el visualcy tiene que ver con el alfabetismo visual. Hay carreras en Estados Unidos y Europa ahora, ¿no? Sobre diseño de información. Y en este diseño de información, esto que encontraste vos, los globos estos porque está re loco este tipo, ¿no? El Ingo Guter, los globos que él tiene son súper fascinantes porque en los 4 que hay en el sitio, vos lo que vas viendo es, esos 400 globos tienen que ver con 400 variables macro, Sí. tienen que ver con una temperatura, Sí, sí. es el pulso del mundo, tomado con, inclusive esto lo puedes hacer en tiempo real, ¿no? Lo puedes asociar esa información a algún tipo de sensor o algún sitio con base de datos que te lo va alimentando. Entonces el globo va cambiando día a día, ¿no? Y podés cambiar los colores, y podés cambiar las relaciones, y podés cambiar lo que querés mirar, porque si vos miras en el sitio, está el 400 primero y vas bajando, pero vos podrías organizar a los globos y verlos de a grupos, si querés ver ciertos datos o ese tipo de información, etcétera. Eso por un lado. Y el otro, lo que comentaste de los granos de arroz, yo puse ahí un video, no es de lo mejor, podemos encontrar cosas más Tengo interesantes, fotos de pero hay eso. un video que... Sí, pero acá hay uno que te cuenta cómo tratar de entender la magnitud de la fortuna de Jeff Bezos explicada con granos de arroz. Porque si yo te digo que Jeff ¿Cuántas Bezos tiene toneladas? 200 mil millones de dólares y vos me decís, no sé, ¿qué es eso? 200 mil millones de dólares, ¿viste? Nos cuesta pensar lo que es 1.000.000, imagínate 200 mil millones, ¿qué es No eso? sé, 200 mil mucho. millones. O que, Sí, yo lo vi. sí, Yo no sé si estaríamos hablando de lo mismo, pero yo también vi algo así de la fortuna de Jeff Bezos en granos de arroz. Es increíble porque, nada, es un tipo que hizo más o menos el cálculo eh, en donde un grano de arroz son no sé cuántos dólares y era una cosa enorme. El tipo podía meter un teclado de computadora y llegaba a la mitad. Sí. sí, pero ¿sabes qué tiene que ver eso con una cosa que se llama matemáticas aplicadas? O sea, nosotros tendemos a manejarnos con cosas muy cotidianas, 2 manos. Entonces vos contás con los dedos, aprendiste así, contás con los dedos. ¿Por qué hay sistemas que son en base 20? Porque contaste con los 10 dedos de la mano y con los 10 dedos de los pies. La matemática se empieza a ser muy concreta. La matemática se empieza haciendo. Lo primero que se hizo fue contar ganado y ponerlo eso en unas tabletas de arcilla y marcar, si tengo una oveja, tengo otra. Y primero era 1 a 1, ¿viste? Vos ibas contando y lo ibas marcando. Sí. Después, sí, pero después tuviste que inventar sistemas numéricos, no podías hacer 100.000, si tenías 5.000 ovejas, no, ¿cómo ibas a anotar las 5.000 ovejas? Entonces tenías que inventar una grafía que fuera abstracta. Pero cuando son números grandes, nosotros no tenemos idea. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata? Bueno, son 400 kilómetros. ¿Y cuánto tardas en llegar? Y bueno, más o menos 4 o 5 horas, porque calculás que vas a 80, 100 kilómetros. Ok, bien. ¿Y cuál es la distancia a Tokio? Ay, no sé, son 10.000 kilómetros. ¿Y qué? ¿Vas en coche? No, vas en avión. Y entonces, bueno, y vas teniendo ciertas proporciones. Pero cuando yo te digo, ¿y la Luna a cuántos kilómetros queda? ¿Y cuánto tardas en llegar a la Luna? Y yo qué sé. No es algo que lo puedas ver, que lo puedas apreciar, porque muy poca gente fue a la Luna. De hecho, hasta ahora fueron nada más que 12 personas Bueno, bajaron en la Luna. en el grano de arroz también estaba. ¿Cuánta gente llegó a la luna? En ese momento eran 14. No, deben ser 12 No, porque porque hubo, están los que bajaron y están los que orbitaron, Ale. claro, no, bajaron 12 y fueron 6 más. Hubo solo 6 misiones con 3 personas cada una. Claro, Y después nunca más. O sea, eran 18 en total. tenés razón, me equivoqué. ¿Estás ahí?
Ay, bastante mal. Borrachos, místicos, tristes. Porque después que fuiste a la luna, ¿dónde podés ir? ¿Qué otra cosa podés hacer? Podías ir a Marte, pero te lo cortaron eso, ¿viste? Entonces, pero en fin, volviendo a los granos de arroz. La medida de los granos de arroz es importantísima porque el arroz vos lo podés mirar y podés ver las proporciones y te podés dar cuenta de si un país tiene una montaña de arroz así chiquita y un país tiene una montaña de arroz gigante, vos decís, wow, esos tipos tienen un PBI que es 10 veces más grande o 5 veces más grande o 20 veces más grande. Pero yo te digo que el PBI de la Argentina, que ni lo sé ahora porque cambió tanto, con tantos números, pero suponete el PBI de la Argentina debe estar en 400.000 millones de dólares y el PBI de Estados Unidos es 10 billones. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Pero si yo te lo muestro en 2 montañas de arroz, vos te das cuenta inmediatamente cómo es. Ahí puso Thaís el video ese. Sí, es el mismo video que te puse arriba. Ah, no. JIA. No, es otro. Es un Q. Después lo miramos. Bueno, entonces lo importante es estas medidas. Lo interesante es que lo plantean los artistas. No lo plantean los científicos, no lo plantean los educadores. Son los artistas los que van por estos lados tan raros y te dicen, veamos el mundo de otra manera, ¿no? Hay una frase que resume esto, es ver lo mismo con otros ojos. Ver lo mismo con otros ojos. ¿Cómo compramos esos otros ojos? ¿Cómo podemos mirar con los ojos de un artista o con los ojos de... Hay programas de realidad virtual que te hacen ver el mundo como lo vería un perro, como lo vería un gato, como lo vería un dragón, o como lo vería una ballena, ¿no? Entonces es súper interesante porque siempre estamos hablando de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Ponernos en el lugar, pero ya no del otro. El otro puede ser este conflicto que hay terrible entre Gaza y todo eso, ¿no? ¿Cómo veo el mundo como palestino? ¿Cómo veo el mundo como judío? ¿Cómo veo el mundo como norteamericano? ¿Cómo veo el mundo como argentino? Y lo ves de forma totalmente distinta. Ves lo mismo pero con otros ojos. En este caso de lo que estamos tratando hoy de Krasnik, y que esté la avenida primero con Latour y con Innerarity, y ahora venimos con Krasnik, es decir, ¿cómo veo lo mismo con otros ojos? Quiere decir, ¿cómo veo la historia humana con otros ojos? ¿Cómo veo la historia humana como algo que no es simplemente vivimos 10.000 años y no me importa lo que pase, sino hasta ahora vivimos 10.000 años, pero queremos vivir 10.000 años más? ¿Qué hacemos para llegar a esos 10.000 años más? Tenemos que convertirnos en buenos ancestros. ¿Y cómo nos convertimos en buenos ancestros? Si tenemos nuevas visualización, si podemos fijarnos, por ejemplo, cuántas tierras hay, o que Colombia los suelos son tales. Hoy salió una noticia espantosa, y no tiene nada que ver con las vacunas, que México se está hundiendo, que la Ciudad de México se está hundiendo. Y se está hundiendo mucho, se está hundiendo muchos centímetros por día. Lo que es gravísimo, porque se calcula que en 150 años se va a hundir 20 metros. 20 metros quiere decir que los edificios que hoy están en el cuarto o quinto piso van a estar a nivel del piso, ¿no? Abajo. Ahora, el problema no es solamente que se esté hundiendo. Estaba en un pantano, dice Turki, sí, y creyeron que habían puesto los sedimentos y los cimientos y estaba todo bien. El problema es que se está hundiendo despareja la ciudad. No se está hundiendo así, sino que se está hundiendo así. Y como se está hundiendo así, lo más probable es que se rompa todo lo que está abajo. Y lo que está abajo de la ciudad es lo que veíamos el otro día con Estela, las ciudades invisibles. Lo que está abajo es toda la infraestructura. Y si a vos se te viene abajo la infraestructura, la ciudad. La Ciudad de México tiene 22 millones de habitantes. Si la Ciudad de México colapsa, es un desastre increíble. Y saben como satélites que están mandando señales de radar contra el piso de los edificios. Miren qué laburo. Y la señal les va diciendo día a día, mes a mes, cuánto se está hundiendo cada edificio de todo el centro de la Ciudad de México. Porque lo va haciendo un recorrido por todos los pisos y va diciendo, este bajó 1 centímetro, este bajó 2 centímetros, este bajó medio centímetro, etc. Y va viendo que se está hundiendo. Bueno, esos son el tipo de cosas que es ver lo mismo con otros ojos. Usás satélites, usás radares, usás una especie de mirada como la de los murciélagos, y entonces vas haciendo mapas de otras cosas que no podías ver, como ese mapa de los suelos colombianos. Estela. Sí,
bueno, cuando uno va al Zócalo, Ale, vos ves ya una diferenciación, sobre todo en la catedral, ¿te acordás que la ves totalmente inclinada al palacio? Parece la Torre de Pisa, sí, está todo. Claro, y tenés que como mover tus pies para poder avanzar porque hay como una valla para que no te caigas. Pero Sí, sí. bueno, la próxima transparencia es digo, para que no te caigas adentro de la catedral. Es medio, yo me imaginaba acá, ¿no? A ver, nuestro cotidiano es como esta película tonta de, creo que se llama Adam Sandler, ¿no? Mi novia Polly. Una persona que cree que puede, porque este personaje, este joven, lo que cree es que puede, al mejor estilo Turing, modelizar el mundo, y él trabaja sobre los riesgos, ¿no? Entonces, en función de los riesgos, es como planifica y organiza su vida. Todo organizado, todo armado, todo divino, hasta que, como en la primera escena, ese señor medio semidesnudo, en realidad que tiene una zunga, se lleva a su, creo que prometida. Pero lo que a mí me impactaba cuando yo veía esta película era todo este sujeto, es una sátira, este sujeto tiene todo controlado, ¿no? Y parecemos nosotros en el 2019, bueno, el año que viene hago tal cosa, después hago tal otra, y no, y lo global y lo real nunca lo tuvimos presente. Lo real en términos de cómo es el pulso del mundo, cuáles son las discusiones, cuáles son los problemas a nivel mundial, cuáles son los problemas en términos de desigualdades, cuáles son los problemas políticos, los problemas en la Franja de Gaza o los problemas entre los palestinos y los israelíes. No es un problema de ahora, tiene que ver con la constitución del Estado de Israel, es un problema que tiene más de 70 años y tiene que ver con una historia y que tiene que ver con la historia de las tribus. Entonces, te lo digo por mi formación de ser judía. Entonces, no es un problema hoy, es un problema que tiene una impronta y una mirada en el hoy, pero que tiene un diálogo y tiene una construcción, ¿sí? Que tiene muchos ribetes y tiene muchos por qué y muchos dires y diretes, pero no se puede pensar en términos organizacionales como lo presenta esta película. Y vuelvo a esta obsesión infinita por el progreso perpetuo. Y pensar en eso, porque el texto de Krasnik dialoga con quiénes somos, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Cómo llegamos al nivel de industrialización que tenemos hoy en día? ¿Cómo fue la constitución moderna de este tercer mundo, ¿no? De esta Sudamérica? Y tiene que ver con justamente la historia de estas fotos. ¿Qué son estas fotos? Estas fotos son justamente el tema lo volví a repetir, son las primeras exposiciones internacionales, ¿sí? Que la primera exposición internacional, que después va a venir las ferias internacionales, que fueron, creo que en 1850 en Londres comenzaron, pero en realidad dialogaban con las que estaban en París, y lo que mostraban era hacia dónde debía proyectarse una sociedad, quiénes éramos los sujetos. Y a mí me llamó mucho la atención en esta exhibición, ¿no? The Dive Dress Department, ¿no? Ya esta cuestión de explorar aquello que no conocemos, que es el mundo, si quieren, el ultramundo, como diría Barico. Diana Mayo, ¿no? El ultramundo de Barico. ¿Cómo serán las profundidades? ¿Cómo será una dimensión con la cual los humanos no nos podemos mover? Entonces, este ultramundo tiene su traje, tiene su performatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un medio en el cual no nos movemos. Bueno, estas eran algunas de las cuestiones que trabajaban en estas exposiciones internacionales. Y me parece como un legado súper fuerte, porque les cuento que la feria internacional que iba a ser se suspendió, que iba a ser en Medio Oriente, que iba a ser en el 2020. Y esa exposición internacional, esa feria internacional de las ciudades, se suspendió por la pandemia. Datón, o sea, a mí me habían invitado, no te lo conté, Aria, me habían invitado, bueno, no se pudo, a participar. Sigamos mirando las ferias internacionales. Y cuando uno mira una feria, una organización, también está pensando en una distribución del espacio, ¿no? Y hay algo común en estas ciudades europeas, que son los palacios de cristal, ¿no? Madrid
en el Parque de Retiro, que tiene su Palacio de Cristal. París tiene su Palacio de Cristal. Londres tiene su Palacio de Cristal. Y en esos palacios de cristal, esta cuestión de adentro y afuera, que funcionan como membrana operacional, ¿no? Y de representación en estos palacios de lo que vendría a ser y lo que podría representar el futuro. Porque lo que en estas exposiciones internacionales trataban era el mundo que viene, ¿sí? No solamente la industrialización, sino también esta idea de progreso, y de un progreso perpetuo, de un orden y de un bienestar. Ale, ¿viste qué hermoso es el palacio, por ejemplo, el Palacio Cristal ahí en el Parque del Retiro en Madrid? También Sí, vos sabés que hay un... Sí. Porque lo restauraron en Petrópolis también. ¿Ah, sí? Cerca de Río de Janeiro, sí. Tienen uno divino, impresionante. Y todos tienen la misma estructura, ¿no? No son palacios de cristal, pero sí en ese formato, por ejemplo, las estaciones de tren, ¿no? Como tenemos nosotros en Retiro Constitución, pero donde se convirtió en una especie de palacio de cristal es la de Atocha, en Madrid, que la de Atocha ahora se dividió en dos, los que son los trenes de corta distancia y los que son los el AVE, el Renfe, y quedó la vieja estación, quedó como un enorme lugar donde tiene adentro como un jardín botánico, con tortugas y un montón de árboles y de súper florido, ¿viste? Una cosa tremendamente potente. Ahora, como acabas de decir recién, esto era, los palacios de cristal tenían mucho que ver con esta veneración del futuro, ¿no? O sea, Sí. había una visión absolutamente demiúrgica. El futuro nos iba a absolver, el futuro nos iba a salvar, el futuro nos iba a redimir, el futuro iba... esa frase hegeliana, ¿no? De bajar el cielo sobre la tierra, o sea, reconciliar el cielo con la tierra, ¿no? Y esa cosa, bueno, cuando vos nos mostrás, dijiste recién, sí, se canceló lo que iba a haber una gran feria en Dubái el año Claro. 2020. Yo tenía casi el pasaje, me iba a sacar el pasaje, me Sí, el regalaban Dubái te va a hacer el una feria ingreso. gigantesca. Y ahora vas a mostrar vos los de Shanghái del 2010. Sí. Estas ferias, como las que vemos acá, las primeras ferias de exposiciones universales, hubo una famosísima en Nueva York en el año 36, que quedó... No te escuchamos, Ale. En ferias de especializaciones. Cuando vos dijiste se canceló el 2020, el año pasado hubo como 2 o 3 cosas que se cancelaron que era como imposible que se cancelen. Lo más importante, Olimpiadas, ¿no? Obviamente, porque no se habían cancelado salvo en la Segunda Guerra Mundial. Y la otra cosa que se canceló, que fue un escándalo y que la trataron de estirar todo lo que pudieron, fue el Mobile de Barcelona. El Mobile de Barcelona era la conferencia de televisores más importantes del mundo, monstruosa, gigantesca. Estamos hablando de 50, 100 mil personas, una cosa tremenda, ¿no? Como hay otras, como la CES de Las Vegas o otras cosas así que tienen que ver básicamente con tecnología, con gadgets. Sí, ¿no? China, claro, esta que tenían de fascinante, mostrar el anterior, porque en el anterior tenías una sección ahí, donde, acá, mira, tenía el Diving Dress Department, ¿no? O sea, un departamento de buceo. O sea, vos ibas mirando distintas cosas y decís, bueno, yo me quiero comprar un traje de buceo. Bueno, y ahí tenés toda la parte de adentro del buceo. Y claro, era como decir, esto, a lo mejor nadie había visto nunca un traje de buceo y de repente, mirá, se vende esto, ¿no? Y era totalmente multivariada, tenías todo tipo de productos. Después se fueron especializando porque se volvieron enormes y la cantidad de objetos de cada electrónicas, tenés las de las modas, tenés las de las comidas, ferias de gastronomía monstruosas, pero lo que son interesantes son estas internacionales, y por eso es muy importante que yo llegué a ver los edificios que habían quedado, que son increíblemente bellos, de la del 2010 de Shanghái. Bueno, por eso te quería ir hacia allí, ¿no? Mirá. Sí, ahí está, que lo tenés ahí lo interesante de Shanghái es, claro, pero ¿por qué él, no? ¿Por qué él está inaugurando Nessun Dorma? Cuando se inaugura esta exposición internacional en Shanghái, ¿sí?
¿cómo es que se llama este cantante que es ciego? No me sale. Bueno, se me escapó. Ahora ya va a venir, ya va a venir. Pero lo interesante es que yo puse, creo que el video lo tenés ahí, Ale. Sí, En ahí lo Nessun puse, ahí lo Dorma puse. es Nadie duerma. Esta es la ópera de Turandot, es una ópera de Puccini. Andrea Sí, Bocelli, ahí te Andrea, dice. gracias. Eh, de, Turki. es una ópera de Puccini del año, digamos, que está en el 70 y pico, 1870 y pico, y que nadie duerma, ¿no? ¿Por qué que nadie duerma? Resulta que hay una princesa que es bastante cruel, ¿sí? En la China milenaria, y que es cruel porque en realidad no se quiere casar y digamos, recuerda cómo su pasado fue terrible y su familia fue mancillada, entonces la quieren casar, Turandot, y bueno, ella dice, bueno, yo voy a casarme con aquel príncipe que responda 3 preguntas, ¿no? Y el príncipe Calaf, adivinen, se las contesta. Entonces no tiene otra que la desafía, se la contesta y ella tiene que averiguar, bueno, no solamente quién es este príncipe y por qué se las contesta. Entonces, Nessun Dorma es el mandato de ella de decir, a ver, paren, 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 nadie se mueve, nadie se va a dormir hasta saber quién es este sujeto, quién es él. ¿Y cómo es él? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿En qué lugar se enamoró de ti? No va a cantar eso. Qué vergüenza, ¿no? Sino va a decir, bueno, no es un dorma, nadie duerma. Y a mí me llamó poderosamente la atención, porque justamente en esta fue la entrada, no es un dorma, fue la inauguración oficial, ¿sí? China se presenta oficialmente al mundo, ¿sí? Con esta feria fantástica de Shanghái, ¿sí? Que armaron, bueno, ahora lo vas a contar vos, Ale, todo un parque, todo un repertorio ahí en Shanghái, o sea, toda una zona que era que, como vos lo dijiste recién, como en tu trabajo de México, en tu relato de México, que era todo un pastizal, una zona abandonada, fueron ahí, invirtieron y armaron una presentación internacional fastuosa, pero es fastuosa. Y la inauguró un italiano, cantando Nadie duerma, comienza China en el 2010, en el 2010. Para mí, icónicamente, de vuelta, a veces hay que leer como señales de qué es lo que está pasando en este momento. Y esta área era un área súper importante para lo que fue toda la exposición internacional de Shanghái que se sigue hablando. Ale. Bueno, acá yo les puse un link ahí, dice, en realidad, Nessun Dorma, ¿no? Dice, que nadie duerma, tú también, princesa, en tu fría estancia miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza, más mi misterio está encerrado en mí, mi nombre nadie... No, no, sobre tu boca lo diré cuando resplandezca la luz y mi beso deshará el silencio que te hace mía. Su nombre nadie sabrá y nosotros ahí tendremos que morir, morir. Disipa, Disipa. venceré, venceré. Al alba, vincheró, vincheró, vincheró. Vincheró. Tienen que escucharla porque contada por mí parece una ridiculez, pero escuchada en la voz de Bocelli es súper conmovedor. Hay una imagen que da vueltas por internet hace mucho tiempo, es una foto que tiene 2 partes, ¿no? Tiene una parte de arriba y una parte de abajo. La parte de arriba es Shanghái en el año 1990 y la parte de abajo es Shanghái en el año 2010. Shanghái es una ciudad que cuando fue invadida China a mediados del siglo XIX, China fue la potencia más importante del mundo durante 18 siglos, a lo largo de los últimos 20 siglos, ¿no? Llegó a tener 1/3 del PIB mundial. Y entonces China fue invadida por las potencias occidentales, por 4 potencias occidentales, y a, a comerciar opio y fue realmente muy maltratada. Y la ciudad de Shanghái fue dividida en 4 partes y cada una de las partes era dominada por cada una de estas 4 potencias. Un poco como fue Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que estaba la zona rusa y estaba la zona norteamericana, la zona francesa, la zona inglesa, ¿no?
Lo mismo pasó en Shanghái. Y Shanghái, lo que vemos en esa imagen era tiene una parte que se llama, es la parte del Bund, que es la parte, digamos, del donde río. estaban todos los edificios del río, al lado del río, pero que daban la espalda al río, porque del otro lado del río lo que había era pantano, no Claro, había absolutamente nada, era una cosa, era puramente rural, estaba cruzando el río, pero era totalmente rural. Bueno, los chinos agarraron esa cosa que era rural, que se llama Pudong, y en 20 años lo convirtieron en uno de los skylines, o sea, como parecido a solamente 2 lugares en el Nueva mundo York parecido a eso, ¿no? y Que Hong son, Kong. y Hong Kong y Nueva York son los únicos lugares. Y de hecho, en algún momento de Shanghái es más linda porque es más moderna, más nueva, los edificios están más espaciados, son impresionantes, etcétera, ¿no? Entonces Shanghái es como una metáfora del sueño chino. Ya hablamos en otros momentos acá, ¿no? De una Sí. China que Estela habló bastante la última vez, cuando vino nuestro invitado, ¿no? Nuestro recibo. Néstor Restivo, donde hablábamos de lo que había sido la guerra, de Mao Zedong que la gana en el 49, de Chiang Kai-shek que se exilia en Taiwán, pero en realidad China siguió siendo muy pobre y muy rural hasta la muerte de Mao. ¿Lo perdimos? ¿Estás ahí? Ay, no sabemos. Esperen que me tengo que ir de la presentación para verlos a ustedes. Lo perdimos. Bueno, les voy contando. ¿Estás ahí, Ale? Una voz en el teléfono. Bueno, sigamos conversando nosotros. Entonces, el sentido de la transparencia que les voy a mostrar, sí, se nos congeló, o sea, quedó como congelado en un vidrio. Les voy a mostrar el porqué de este Nessun Dorma. El porqué de este Nessun Dorma tiene que ver con esto. Tiene que ver con este pabellón, ¿sí? Que en realidad representa ¿vieron lo que nosotros llamamos la flor del panadero? ¿Jugaron a la vez con un panadero? Esa cosa que hace y se van las semillas hacia muchos lugares. Dígame si alguien por micrófono, porque yo estoy presentando y no los escucho. ¿Alguien jugó con eso? Ah, buenísimo. Bueno, esto lo armaron los chinos. No, estos fueron los ingleses, ¿sí? Que fueron y presentaron. Ahí está Ale pidiéndome permiso. Estos fueron los ingleses, esperen que les doy acceso, a ver, admitir. Ahí está, Ale. Estos fueron los ingleses, ¿sí? Que hicieron una presentación genial, ¿sí? De este pabellón. Este pabellón eran unos tubos de fibra, ¿sí? Otra vez puse compartir en vez de presentar, porque realmente era, no sé si Alejandro, yo tuve oportunidad de verlo, no sé si Ale vos pudiste, si estás ahí, este pabellón de Reino Unido, y qué representan cada una de estos cilindros. Miren, esto es el pabellón por dentro. ¿Ven estos cilindros, la foto que les puse de este lado? ¿Qué es eso? Eso es un cilindro de fibra, ¿sí? Que, bueno, hace que se comparta la luz con adentro y afuera, y lo que traía eran bancos de semillas, ¿no? Y esto tiene que ver con un seed bank que hay en Inglaterra, en Londres, ¿no? Y lo que ellos pretendían era, en el 2020, era recoger el 25% de las especies vegetales en todo el mundo. Entonces uno se acercaba, ¿sí? E iba viendo cada una, o sea, es como tener una semilla es tener el futuro, es tener la posibilidad del futuro en cualquier región. Cuando yo les mostraba los sustratos de la tierra, cuando miro esa tierra me da la posibilidad de imaginar, y por eso empecé el PowerPoint con esta posibilidad de soñemos, ¿sí? Porque la semilla es la posibilidad, es la compuerta evolutiva, es decir, sí, es posible otra cosa. La semilla también nos conecta con el pasado. Una de las cuestiones más interesantes que hubo en el año 70, cuando se empezó a trabajar sobre el Valle de Egipto, y sobre todo con tumbas de faraones, era la posibilidad de dar vida a través de las semillas que habían encontrado en las diferentes tumbas. Y se hicieron pruebas y estas plantas era como conectarse de vuelta. Es a través de la semilla, diálogo entre el presente, el pasado, y también me proyecto hacia el futuro. Entonces, la idea de la semilla es súper potente.
Y la idea de tener un panadero, o sea, de tener la posibilidad de, yo soplo y va hacia un no lugar, no lo controlo porque tiene que ver con el viento y no lo controlo, tiene que ver con la posibilidad de que pueda dar vida o que pueda crecer en cualquier espacio. Entonces, este pabellón es súper interesante y bueno, las semillas las juntó el Jardín Botánico, que de vuelta les quiero contar que gran parte de la estructura de este Jardín Botánico en Londres, ¿cómo es un palacio de cristal, ¿sí? Esta institución, casi todos los palacios de cristales en algún momento fueron instituciones de botánica en estos países. Y si ustedes recuerdan, por favor les pido que si pueden, cuando puedan, vayan a nuestro jardín botánico y van a ver una lógica parecida a esta. ¿Vale? ¿Estás ahí? ¿Volviste? Sí, Estela, sí, Ah, volví, ya estoy conectado también con cuarto, así que pasar rapidísimo los 3 o 4 slikes que bueno, van quedan a para ver, que no queden muertos, no y nos queden tal muertos. 10 Sí, sí, segundos de sí. cada uno, dale, Dale. pasalos. Y lo que yo les quería mostrar es que esta idea de contar, ¿no?, quiénes somos, dónde estamos y la posibilidad de ser futuro y al mismo tiempo ser buenos ancestros, también tiene que ver con esta maravillosa idea en Svalbard, ahí en un lugar muy, muy, muy frío, que lo que se hace justamente desde el 2006 al 2008, se creó este espacio, creo en Noruega, Ale, ¿no? No, Sí, Noruega, no. está en Noruega, sí. Y lo que hace es salvaguardar, o sea, recoge la biodiversidad planetaria. Miren, bueno, esta es otra cosa. Esperen que se los paso porque está acá. La biodiversidad planetaria. Yo le paré, estuve mirando varios videos del interior de este espacio para que vean que la República Socialista Coreana, Corea del Norte, también mandó sus semillas, ¿no? O sea, con esta cosa, esta idea de que el planeta, bueno, de cómo configurar y cómo tener un lugar que cuente nuestra historia y que haya un reservorio, una especie de arca de Noé hacia el futuro, bueno, está salvaguardada aquí. Esta es otra de las mujeres que relatan este texto que le estamos invitando a que lean, de Krasnik, que es una artista que conceptualmente lo que ella presenta es: armemos un bosque, ¿sí?, construyamos un bosque para poder tener los libros del futuro, como para decirlo de alguna manera. ¿Cómo serán los libros que se van a publicar de acá a 100 años? ¿No? ¿Qué sustrato van a tener? ¿Qué constitución van a tener? ¿Vamos a talar libros dentro de 100 años? ¿Vamos a talar bosques para tener libros dentro de 100 años? No. Entonces, adelantémonos y construyamos el bosque de estos libros. Me parece una idea hermosa ahí, cuál sería el futuro del libro, y una persona que se imbronó mucho, sobre todo en el campo de las mujeres, a través del cuento de La criada y de la serie que después vino, Margaret Atwood. Bueno, muchos artistas, muchos escritores donaron, ¿sí?, y dieron las regalías de sus libros, o sea, dieron su libro para que sea posible dentro de 100 años. Me parece una idea sumamente hermosa, ¿no? Una librería del futuro, plantar un árbol en un bosque para imprimir, si uno pensara de que el sustrato del libro sea ese en el futuro. Entonces, Sí, es una cápsula del tiempo autosustentable. claro, Es fabulosa la idea, brillante. me parece brillante, y Qué esta idea brillante. de armar a través de algo vivo, que esto es también súper interesante. Bueno, la biomimética es una práctica que se está investigando hace más de 20, 25 años, ¿no? De cómo la naturaleza nos cuenta cosas, ¿no? Y va a decir, ¿cómo, Estela, la naturaleza cuenta cosas? Bueno, yo les estoy mostrando algo que, bueno, a mí me encanta. Esto es Beijing, esto es el nido, ¿no? Es otro diseño para otra entrada de Occidente en Oriente, que son los Juegos Olímpicos. Me intento apurar a leer. Y el nido, la estructura del nido, la rigidez, la elasticidad, ¿sí? Se llama el nido porque justamente habla de la ligereza de un nido de pájaro,
¿no? Pero al mismo tiempo habla de la resistencia, de la flexibilidad. Bueno, la biomimética es una disciplina que empieza a dialogar con estas ideas, de cómo la naturaleza nos cuenta y nos relata soluciones, y nos cuenta posibilidades, y que lo único que tenemos que hacer es hacerle preguntas y poder y ella nos dará la respuesta, ¿no? Entonces, de vuelta, aquí voy un poquito a mi constitución religiosa, ¿no? Este es el registro del archivo secreto de Onet Shabbat, que justamente hizo Emanuel Rijgenblum en pleno proceso de exterminio del pueblo judío en Varsovia. Y en el gueto de Varsovia, Onek Shabbat quiere decir, el Shabbat empieza la celebridad el viernes hacia el sábado, es una reunión, es un momento de oración y de encuentro, y Onet Shabbat quiere decir el placer del Shabbat, ¿no? Y el placer de encontrarse. Una de las cosas que hizo Rijgenblum fue justamente dentro del gueto, había más de 450.000 personas que venían de todos los lugares de Polonia, no solamente de Varsovia, sino de toda Polonia, de aldeas. Entonces, lo que hizo Rijgenblum en la clandestinidad, ¿qué fue? Fue juntar registros, fue juntar historias, fue juntar no solamente historias, sino fotos, cantos, bueno, cómo se bailaba ricudín, piezas teatrales, había diferentes dialectos dentro de las diferentes aldeas. Yo hoy le preguntaba a Thais, vos que sos ashkenazí, y me dijo, sí, o sos sefaradí. Bueno, imagínense dentro de un gueto voces que van contando historias. Y entonces, ¿quién contará nuestra historia?, se preguntó Rijgenblum. Ellos sabían que iban a hacer un exterminio, y entonces su pregunta era, bueno, ¿y cómo nos van a conocer? ¿Sí? Que es la pregunta también que se hace este hombre. ¿Cómo ser un buen ancestro? Entonces, Rijgenblum lo que organizó fue una red al interior del gueto. Hay una película que, Ale, si podés ponésela, que está puesta por ahí, que es muy, muy interesante, que cuenta la historia de él y de cómo se armó esta red, y las puso en estas cápsulas del tiempo. Es la primera vez que aparece la idea de cápsula en el tiempo, ¿no? En tarros de leche, y las internó y en cajones, y la gente le mandaba desde cartas hacia el futuro, les mandaba obras de teatro, les mandaba poesías, les mandaba dibujos, les contaba historias. O sea, imagínense un pueblo contando su historia a través de lo que puede, ¿no? A través de una hoja, porque también en Berlín hay parte de la exhibición de algunas de estos contenedores, y es súper interesante ver cómo alguien cuenta algo, alguien que no sabe si va a sobrevivir o no, ¿no? Y bueno, se enterraron 3 cápsulas en diferentes lugares del gueto, se encontraron solamente 2 de las 3. Todavía una sigue perdida, porque como era una estructura y era una organización muy particular que se diseñó secreta y era por células, nadie sabía específicamente dónde estaban enterradas. Se encontraron 2 nada más, falta una todavía. ¿Quién escribirá nuestra historia? Y esto nos conecta otra vez con la posibilidad de soñar, porque tener la idea de quién escribe, ¿sí?, es la posibilidad de decir, bueno, viene alguien después y existe otra manera de hacer un relato. No ese relato en la neblina, que es el relato de la incertidumbre. Aquí no hay un relato en el Onet Shabbat de Rijgenblum, no hay un relato de historia, pero acá también, al querer yo tener, piensen en las semillas, en la potencia de tener una semilla, también es un relato de historia, que me conecta desde el pasado, en un presente, hacia un futuro, ¿sí? Hacia un futuro. Y me pareció súper interesante el texto de Kratnik, porque va dialogando y vamos ir viendo cómo vamos a ir como cosiendo, cual hilo de Ariadna, vamos a ir cosiendo en este laberinto que fuimos armando algunas salidas, ¿no? Algunas salidas de lo que representa la vida en la incertidumbre. ¿Vale?
Bueno, chicos, ya estamos pasados de tiempo, pero quería agradecer especialmente a Thaís y a Turki y a toda la gente que estuvo poniendo cosas en el muro, Ay, ay, porque si hay algo que es fascinante de lo virtual, que no es muy amigo mío, toda esta cuestión del Zoom, el Meet, etcétera, es que se hace este back channel en paralelo y entonces uno puede ir dialogar, alumnos con alumnos, alumnos con docentes, esto me hace acordar a tal cosa, esto se vincula con tal cosa, y como nosotros, particularmente con Estela, nos fascinan las conexiones, nos fascinan ver lo mismo con otros ojos, cómo le va resonando a ustedes y cómo van conectando ustedes, también, no es que le dice Candela, dice Magalí, no tenía lo de la cápsula, voy a googlear. Cada uno tiene una memoria, tiene un acervo, tiene una historia, amplio, pero limitado. Y entonces la combinación de 40 cabezas o 50 cabezas acá adentro y muchas otras cabezas, lo que van generando es una especie de didáctica, como dice Mariana Mayo, dice didáctica en vivo, es una especie de Wikipedia en vivo que tiene que ver fundamentalmente con los temas que nos interesan a nosotros, que es esta cuestión de a dónde aterrizar, con esta cuestión de cómo ser buenos ancestros y con esta cuestión fundamental también de Innerarity, de cómo por peor pandemia que tengamos, no podemos renunciar a las libertades. Así que seguiremos trabajando las 2 o 3 reuniones que nos quedan y las finales con ustedes con sus trabajos. Y los invitados, tenemos mañana un buen invitado, que es Patricio Llorente, sí, que fue contar, ahí está el conocimiento hereje. Patricio era una de las cabezas de la Wikipedia en Argentina, de la Wikimedia, y escribió este libro, que es un libro fascinante sobre la dimensión político-innovadora de la Wikipedia, ¿no? Que ya cumplió 20 años y que fue un emprendimiento increíble, que siga vivo y que sea auto codiseñado por todas las personas, porque esto es bien bottom-up, ¿no? Es un ejemplo también de conexiones y de gente que le interesa algo, escribe una nota, la pone ahí, y muchas referencias que yo le estoy poniendo acá, el inmediato, lo más rápido es la Wikipedia, porque la Wikipedia, con todos los problemas que puede tener, no nos interesan, pero resume y sintetiza y potencia y conecta y vale, es muy valioso. Estela, let's close, because estamos en 2027. bueno, Chao, chicos. Los esperamos mañana, los que puedan ver a lo de Llorente. Y la semana que viene, que es feriado ¿Qué pasa? el 24 es feriado, el martes, el miércoles lo Estela, vamos, sí, vamos a dar la clase el 26, el claro, miércoles que viene. sí, 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 El vamos a próximo darlo. teórico es el miércoles que viene. Así que bueno, cuídense mucho, nos vemos si es posible el día de mañana, si no, cuídense mucho igual, Gracias, siempre. Turki, ¿Sí? gracias, Taís, gracias, Gianfranco. Gracias, Turki. Cuídense, nos Chao, vemos. gracias a Bye, Gracias, bye. Thaís, gracias, ustedes. Gianfranco. Chao. Cuídense. Cuídense mucho, por favor. Adiós. Chau, chis, Huergos Medius.